Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Eso es bueno, ¿no? Estar bendecido y en victoria. ¿Y qué pasa si usted es bendecido y no está en victoria? Mal asunto, ¿no? Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí, ¿no? Que estamos juntos. Estamos un día más, un domingo más en la casa de Dios. Amén. Lo importante es que estamos aquí en la casa de Dios. Amén. Esta mañana yo decía, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Dios siempre habla, ¿no? Dios siempre nos ilumina para que podamos estar juntos. Yo sé que en esta mañana hay personas que quizás han venido con algún problema, con alguna inquietud, ¿no? Y eso es bueno. Porque cuando no tenemos problemas, ¿qué pasa? No nos acordamos de Dios, ¿no es verdad? Nos sentimos tan bien que ni de Dios nos acordamos. Entonces por eso muchas veces Dios aprieta un poquito. Por eso digo, es bueno los problemas, pero aunque nos hacen llorar, aunque nos hacen gritar, son buenos. Amén. Son buenos. En esta mañana voy a leer aquí la palabra del Señor que se encuentra en Jeremías 18, del 1 al 4 voy a leer. Póngamelo ahí en la pantalla, amén. Ahí está. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció que mejor hacerla. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que todos sabemos qué es un alfarero, ¿no es verdad? Un alfarero es aquella persona que se dedica a trabajar con el barro. Es aquella persona que agarra un trozo de barro y le da una forma, según él hubiera pensado hacerla. El alfarero es aquella persona que mezcla la tierra o la arcilla con el agua, dice. Es un artesano, es un artista para hacer cosas hermosas, para hacer vasijas, vasos, ollas, tinajas, para que sean utilizadas. El alfarero, dice, la alfarería es un antiguo arte. Aquí vemos que Dios le habla a Jeremías diciendo: vete a casa del alfarero
y allí te haré oír mis palabras. Aquí vemos que Jeremías se levanta de mañana obedeciendo la palabra del Señor y se va a casa del alfarero. Y cuando él llega, dice la palabra del Señor, él estaba haciendo una vasija. Él estaba trabajando sobre la rueda. Y aquí vemos de que el hombre fue hecho de polvo de la tierra. Lo dice en Génesis, vamos a leerlo. Póngame Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, ¿de qué está hecho el hombre? Del polvo de la tierra. ¿De qué estamos hechos nosotros? Del polvo de la tierra. Entonces aquí vemos de que no nos olvidemos de esto, de que nosotros somos el barro, de que nosotros somos aquella vasija que Dios hizo para que lo podamos servir. Pero también vemos de que el alfarero es aquella persona que con sus manos, dice, forma ese barro. Que con sus manos él mezcla la tierra, mezcla la arcilla y forma el barro. Y de ese barro él crea al hombre, dice. Yo me imagino que Dios, cuando creó este muñeco de barro, este muñeco, cuando él lo creó, le puso mano, le puso pie, le puso pierna, le puso cabeza, le puso de todo. Pero este muñeco no tenía vida, dice. Y si no tiene vida, ¿para qué sirve? No sirve para nada, ¿no es verdad? Y aquí dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y sopló en su nariz aliento de vida. De ahí en adelante, ese hombre, ese muñeco que Dios creó, cuando Dios sopló su aliento de vida sobre él, él empezó a tener vida. Él se levantó, empezó a caminar, empezó a andar, empezó a moverse. ¿Por qué? Porque Dios le había dado ese aliento de vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no nos olvidemos nuestros principios. No nos olvidemos quién fue quien nos creó. Que no nos olvidemos quién es el que nos da la vida. Que no nos olvidemos quién fue el que sopló ese aliento de vida para que tú y yo nos movamos, para que tú y yo estemos aquí en este lugar. Muchas veces, hay personas por ahí que dicen que la vida de ellos es de ellos y no quieren reconocer a Dios, que es Dios el que dueño de nuestras vidas. Aquí vemos de que el alfarero es Dios y el barro somos nosotros. Yo me imagino de que cuando Dios le dice a Jeremías que se acerque ahí ante el alfarero, era porque Dios le quería mostrar algo físico. Y dice, cuando él llegó de mañana, estaba Jeremías trabajando sobre la rueda el barro. El alfarero prepara primero el barro. Junta la tierra o la arcilla, le echa agua y lo va mezclando hasta que el barro se hace. Y de ahí, de ese barro, él extrae una porción para hacer la vasija
según Él ya ha pensado hacerla. Ahí tenemos una imagen. Aquí vemos el barro. Ahí vemos ya las cosas terminadas. Entonces vemos de que el barro, querido hermano, somos nosotros. Y nuestro alfarero es Dios. Por lo cual nosotros tenemos que estar sujetos a ese alfarero. Por lo cual nuestra vida pertenece a ese alfarero. Por lo cual Dios, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera hacer. Aquí vemos de que Dios le muestra a Jeremías. Porque el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba destruyéndose solo. El pueblo de Israel en aquel tiempo, él estaba haciendo lo que a él le parecía. Porque para ellos decían que ya no había Dios. Porque para ellos decían que ya Dios no existía. Pero acabamos de leer hace un momento de que simplemente Dios hizo un muñeco de barro y Él le puso su aliento, aliento de vida. Y si en ese aliento de vida, ese muñeco no tendría vida, no se movería, no se levantaría, sería un simple barro seco ahí y duro en la tierra. Y aquí vemos de que Dios, por su gran misericordia y su gran amor, Él nos dio ese aliento de vida. Por lo cual nosotros, el ser humano, todos los seres humanos, le debemos ese aliento de vida a Dios. Porque si Dios nos quita ese aliento de vida, no seríamos nada. No seríamos nada. Y aquí vemos de que Dios es el artífice de nuestra vida. Dios es el que nos guía. Cuando el alfarero agarra ese trozo de barro, ya Él tiene en la mente qué es lo que va a hacer. Ya Él ese producto ya lo ve terminado. Así es Dios con nosotros. Cuando Dios te formó, ya te vio terminado. Ya te vio como un producto terminado. Ya Él sabe lo que ibas a hacer. Ya Él sabe hasta dónde ibas a llegar. Ya Él sabe hasta cuántas cosas ibas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos mira así. Nos mira ya como ese producto terminado. Dios ya nos mira como ese producto que somos útiles en sus manos. Pero muchas veces decimos: Señor, yo no valgo para nada. Señor, yo no te sirvo para nada. Muchas veces decimos las cosas sin sentido. Muchas veces decimos las cosas sin pensarla. Porque Dios, desde que agarró ese barro, ya Él sabía en qué lo iba a necesitar. Ya Él sabía qué objetivo tenía con ese barro. Y ese objetivo eres tú y soy yo. Tú no estás sentado aquí porque has querido estar sentado. Tú estás sentado aquí y en este lugar porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo y conmigo, porque aún todavía no ha terminado ese proceso. Aquí vemos de que Dios, ahí vemos, amasando el barro. Ahí están las manos acariciando ese barro. ¿Por qué? Porque el barro, el alfarero, lo tiene que trabajar primero. Lo va amasando poco a poco, dice la palabra. Lo va amasando hasta que llega a un punto donde lo puede él trabajar. Cuando Dios nos rescató, Dios hizo eso con nosotros. Empezó a acariciarnos. Empezó a amarnos. Empezó a sobarnos la cabeza, la espalda. Empezó a irnos poco a poco doblegando.
Nos empezó a ir amando poco a poco. ¿Por qué? Porque nuestro alfarero es así. Él no nos trae con rigor. Él no nos trae con fuerza. Él nos trae, dice la palabra del Señor, con lazos de amor. Ese es nuestro alfarero. Ese es Dios. Muchas veces hemos despreciado, pero Dios sigue insistiendo. Dios ahí sigue insistiendo porque Él sabe que tú y yo le pertenecemos a Él. Y que Él sabe de que Él ha puesto en nosotros, Él ha puesto en ti algo grande que ni te imaginas lo que ha puesto en ti. Y que cada día Él te va a ir capacitando y te va a ir utilizando. No te creas incapaz. Dios te ha hecho una persona hermosa. Dios te ha hecho una persona perfecta. Dios nos ha hecho perfecto. Aunque tengamos algunos pequeños defectos, no pasa nada. Dios nos ha hecho perfecto, nos ha hecho hermoso. Y Dios nos ha dado ese aliento de vida. Muchas veces, cuando Dios empieza a trabajarnos, duelen algunas cosas. Pero cuando Dios empieza a limpiarnos, Él va quitando del barro esa basurita que está ahí, ese bichito que está ahí, ese pelo que se pegó en el barro, esa basura, todas esas cosas, todas esas impurezas que muchas veces cuando llegamos a los pies de Jesús, llegamos con todas esas impurezas, llegamos con todas esas ideas, llegamos con todos esos caprichos, llegamos con con todos esos malos pensamientos. Pero Dios, mientras que va amasando, mientras que te va amasando ahí, Él te va quitando cuidadosamente esa basura. ¿Sabe por qué? Porque para el proceso que Él te necesita, esas cosas Él las tiene que quitar. Y Él las va quitando suavemente, que ni cuenta nos vamos dando. Él va arreglando nuestras vidas. Él va quitando esa basurita que quizás más adelante te va a hacer daño. Él te lo va quitando. Y te va dejando conforme Él te necesita. Cada cosa que Dios hace en nuestras vidas, muchas veces pensamos que está haciendo para mal. Hay algunas cosas que quizás duelen más que otras, pero no, Dios lo está haciendo porque nos amas. Dios lo está haciendo porque nos quiere. Dios lo está haciendo porque nos está adornando poco a poco. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bello y hermoso. Pero algunas veces no entendemos a Dios. Yo a veces digo, Señor, no lo entiendo esto. Pero te doy gracias, Señor, porque yo no lo entiendo, pero yo sé que tú lo entiendes. No sé por qué me estás haciendo pasar por esto, pero yo sé que tú sabes por qué me estás haciendo pasar por esto. Porque Él poco a poco nos va limpiando. Él poco a poco nos va sacando eso que nos hace daño, o eso que nos hacía daño, o eso que nos va a hacer daño más después. Él va formando nuestro carácter. Él va formando nuestra vida que vamos a vivir después. ¿Por qué? Porque Dios es así. En las manos de Dios somos un vaso frágil. Y Él nos quiere limpio para podernos utilizar en sus manos. Dios no va a utilizar un vaso sucio. Dios no va a utilizar
un vaso que no se hubiera dejado limpiar por Dios. A veces la pastora dice, hay que orar, hay que ayunar. Algunos se incomodan, ¿no es verdad? Algunos dicen, es mi día de descanso. Perfecto. Pero démosle a Dios. Démosle a Dios lo que es de Dios. Y a César lo que es del César. Amén. La rueda, dice. La rueda es el instrumento donde se coloca el barro y girando se le da la forma de la vasija. La rueda, cuando ya el barro está listo para poner a la rueda, ahí está, miren. El alfarero trabajando esa vasija. Ya el barro ha estado amoldado, ahora lo está haciendo una vasija. Con sus propias manos. Cuando estamos ahí en la rueda, nos duele. Cuando estamos ahí en la rueda, Dios nos va formando. Y hay cosas que nos va doliendo. Hay cosas que le decimos, Señor, no me quites esto. Señor, no me quites esto porque estoy acostumbrado con esto. Pero si Dios ve que no es correcto eso para nosotros, Él lo tiene que quitar. Te guste o no te guste, Él lo tiene que quitar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un vaso, una vasija de la cual Él pueda disfrutar. Del cual Él pueda disfrutar con nosotros. Del cual Él pueda utilizarnos en lo que Él quiera hacer. No todos estamos hechos para lo mismo. Cada cosa Dios ha puesto. A mí me ha puesto a hacer una cosa, a mi esposa otra, a mis hijos otra, a mis hermanos otra, a los que tocan la guitarra otro. Porque es así. Dios, conforme Él nos quiera utilizar, Él nos va a ir formando. Y ahí, en esa rueda, Él nos va a ir dando formas. En esa rueda vamos a ir rodando. Y Él va a ir amoldándonos. Él ahí va a ir haciéndonos conforme Él quiere que sea. Aquí vemos de que cuando estamos, dice, en las manos de Dios, Él empieza a cuidarnos. Él empieza a limpiarnos. Él empieza a formarnos. Quitar nuestros malos caracteres, quitar nuestras malas vidas, quitar nuestros malos pensamientos. Quizás la vida anterior que vivíamos no le agradaba a Dios. Pero desde que llegamos a sus pies, Él empezó a hacer ese cambio. Él empezó a transformarnos. Él empezó a limpiarnos, a curarnos las heridas. Él empezó a sacar esas malas costumbres que teníamos, que muchas veces traemos. Aquí mismo, en la misma iglesia, vienen personas y dicen, pero pastor, ¿por qué no lo hace esto de esta forma? ¿Por qué no lo hace de esta otra forma? Venimos con otros pensamientos de afuera. ¿Por qué? Dios nos ha puesto aquí una forma de trabajar y esa forma vamos a hacerla. No nos vamos a copiar la forma de afuera, no. La forma que Dios nos puso a trabajar aquí, esa es la que vamos a seguir. ¿Por qué el pueblo de Israel está en guerra ahora? Porque empezó a desobedecer a Dios. Empezó a irse copiando de las cosas de afuera. Empezó a irse copiando de todo lo que el mundo estaba viviendo. Y Dios le había dicho,
que no se tenían que contaminar con las cosas de afuera, que tenían que hacer conforme Dios le había dicho que tenían que hacer las cosas. Y muchas veces nos pasa eso, iglesia. Muchas veces miramos las cosas de afuera y la vemos tan bonita, la vemos tan agradable, que entran por nuestros ojos al corazón. Pero Dios no quiere eso. Dejémonos formar con Dios. Dejémonos llevar por Dios. Él siempre va a estar a nuestro lado. Él siempre nos va a cuidar. Él siempre nos va a guiar. Él siempre nos va a dar la salida. Amén. Él siempre nos va a dar la salida. Siempre vamos a estar en su mano de Él. ¿Seremos qué dice? La niña de sus ojos. ¿A quién le gustaría ser la niña de sus ojos de Dios? A mí me gusta. Qué hermoso, ¿no? Hasta la palabra es hermosa. La niña de sus ojos de Dios. Aleluya. Y aquí vemos de que Jeremías se levanta de mañana y va a la casa del alfarero para lo que Dios le iba a decir ahí. Y mire lo que ve. Póngame Jeremías. Jeremías 18:3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Siga. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué? En sus manos. A veces yo me he sabido preguntar, ¿no? Y he dicho, pero Señor, si estaba en tus manos, ¿por qué se ha echado a perder? Señor, pero si lo tenías en tus manos, ¿por qué se ha echado a perder? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Sabe una cosa, mi querido hermano? Dios, como nos dio libre albedrío, pues también queremos hacer lo que nos viene en gana, ¿no es verdad? Y aquí vemos de que Dios le muestra a Jeremías de que el alfarero estaba él haciendo la vasija, dice. Estaba tan seguro en sus manos. Y un momento de eso, ¡pum!, se echó a perder. Se partió o se reventó. ¿Pero por qué? Querida iglesia, ¿sabe por qué? Porque Dios, Él va a permitir algunas cosas. Él va a permitir algunas cosas en tu vida. No porque no te quiera. Él te ama. Quizás alguna vez a alguno le ha pasado que estando en la mano de Él nos hemos estropeado. Nos hemos estropeado. Nos hemos partido. Nos hemos quebrado. Nos hemos echado a perder. Lo que Dios le quería mostrar a Jeremías era de que su pueblo que él tanto amaba, que el pueblo de Israel que él tanto amaba y lo tenía en sus manos, empezó el uno
uno andar como quería, el otro hacer lo que quería, el otro hablar lo que quería. Yo me imagino que el alfarero que estaba en ese momento trabajando en la rueda agarraría el barro, ese barro que le estaba haciendo, que ya no le servía para otra cosa, hacerlo vuelta, un montón ahí, un bollo, y tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque ya no servía. ¿Por qué? Porque ya estaba el barro un poco endurecido. Y cuando el barro está un poco endurecido, ya no es fácil volverlo a trabajar. Cuando el barro se endurece un poco, ya cuesta mucho más volver a hacer otra vasija. ¿Cuántas veces nos hemos quebrado en las manos de Dios? ¿Cuántas veces? Más de una, ¿no es verdad? ¿Y qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué ha hecho nuestro alfarero? Nos ha vuelto a moldear. Quizá le ha echado un poquito más de agua. Le ha costado un poquito más amasarlo para que vuelva ese barro, para que vuelva a su punto otra vez y volverlo a poner en la rueda. Hay veces por nuestro carácter, hay veces por nuestra forma de pensar, hay veces por nuestra actitud, hay veces por nuestro vocabulario, hay veces por tantas cosas. Nos hemos quebrado en las manos de Dios. Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande y sigue siendo tan grande que Él, aunque nos hubiéramos quebrado, aunque nos hubiéramos perdido en sus manos, Él no nos ha tirado a la basura. Él, con su gran amor y su gran misericordia, nos ha acogido otra vez y ha empezado a trabajar vuelta en nosotros. ¿Para qué dice la palabra del Señor? Para hacernos una vasija aún mejor le parezca a Él. Cualquier alfarero esa vasija la tira y le es más fácil volverse a coger otro trozo de barro, que le es más fácil amasarlo y doblegarlo. Pero Dios nunca ha hecho eso con nosotros. Nunca lo hará. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Dios nos quiere. Dios nos aprecia. Estemos como estemos. Él nunca nos va a agarrar y nos va a tirar. Si nos hemos quebrado en las manos de Él, es lo que va a hacer, hacernos de nuevo. Aunque a Él le va a costar un poco más volvernos a doblegar y volvernos a hacer en la rueda. Pero eso lo hace una persona que ama. Eso lo hace una persona que estima. Eso lo hace una persona que aprecia. Por eso te quiero decir en esta mañana que Dios nos aprecia. En el primer fallo que tú hubieras hecho delante de Dios, Él te hubiera tirado. Pero no. Él te ha agarrado nuevamente. Te ha rescatado. Y te ha vuelto a ser otra vez una vasija útil. Una vasija útil en sus manos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí
nos hemos quebrado, nos hemos estropeado más de una vez en las manos de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que Él siempre nos va a amar. Él siempre nos va a perdonar. Él siempre nos va a guiar. Él va a volver a curar nuestras heridas. Él va a volver a darnos su primer amor. Él va a volver a sacarnos esas pequeñas impurezas que se nos han vuelto a pegar. Y nos va a volver a ser ese instrumento, esa persona útil en sus manos. Ese vaso, ese plato, esa tinaja, ese florero que sea útil en las manos de Dios. Y después de eso, Dios nos tiene que dar firmeza. ¿Y cómo nos va a dar la firmeza? Después de que nos volvió a traer, nos volvió a curar las heridas, nos volvió a ser ese instrumento que Él necesita que sea. Después de eso, Él nos hace pasar por el horno. Y en el horno, ¿qué pasa? Póngame la del horno. ¿Qué pasa en el horno? Mire, aunque no se ve tan bien, no sé si lo ven bien ustedes ahí. Yo de aquí casi no lo distingo mucho. Ahí vemos las vasijas de barro. El alfarero las hace pasar por el horno. ¿Sabe para qué? Para que tengamos dureza, para que tengamos consistencias en las manos de Dios, para que no cualquier vientito ahí nos zarandee, para que no cualquier cosita por ahí nos haga desviarnos, para que no cualquier cosita por ahí nos quite de las manos de Dios. ¿Quién quiere pasar por el horno? Nadie. Pero te digo, iglesia, es necesario que pasemos por el horno. Como es necesario que pasemos por un desierto. Son cosas necesarias para poder endurecer nuestra vida espiritual, para poder soportar lo que va a venir más después. Porque es así. Dios lo tiene que hacer así. El oro refinado pasa por el fuego. Todo lo malo se queda en el fuego y lo bueno sale. Usted y yo somos oro refinado. Usted y yo hemos pasado por el fuego y somos oro refinado delante de Dios. Somos esa vasija que Dios necesita tener. Somos esa vasija útil que Dios necesita tener en la iglesia, en sus atrios, en sus moradas. Somos esa vasija porque Él cuenta con cada uno de nosotros. Pastor, yo no sirvo para nada. Claro que sí. Dios cuenta contigo. Pastor, que no sé hacer nada. Tranquilo, Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Y vamos a terminar con esto. Dice, en el horno de fuego se prueba nuestra fidelidad. Se prueba nuestra fe. Se prueba nuestra paciencia. Se prueba nuestro amor. Se prueba nuestro carácter. Y se prueba nuestra
mansedumbre. 6 cosas. En el horno de fuego se prueban estas cosas. Y dice así: la fidelidad, seguirle a Él a pesar de las circunstancias. Vaya grabándose. Fe, creerle a Dios en lo imposible que se vean las cosas. Paciencia, aprender a esperar en Él. Amor, aprender a amar y aprender a perdonar. Carácter, permitirle que moldee y corrija nuestros caracteres, nuestras palabras y nuestros malos pensamientos. Mansedumbre, soportar a los que son, a los que nos rodean, dice. La mansedumbre, soportar a los que nos rodean. Esas cosas necesitamos nosotros, todos, no solamente ustedes, yo también lo necesito. Yo también lo necesito. Amén. Póngase de pie, iglesia. Dice, el horno le da al barro fuerza y belleza e incrementa esa su utilidad y el valor que tiene. Por eso es que Dios le mostró a Jeremías lo que el alfarero estaba haciendo. ¿Acaso Dios no puede hacer eso con nosotros? Claro que Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero Él tiene que trabajar en nosotros. Tenemos que dejar que Él trabaje en nuestra vida. Tenemos que dejar que Él ponga sus manos en nosotros para poder pasar por el fuego, para poder tener fidelidad, fe, paciencia, amor, carácter, mansedumbre. Yo sé que habemos, hermanos, chispas, cualquier cosita, ¡pium!, ya nos encendemos, ¿no es verdad? Tenemos un mal carácter. Queremos todo, pero no tenemos paciencia. Queremos ser amados por Dios, pero no amamos a nuestro hermano. Queremos tener mansedumbre, pero no soportamos al que está a nuestro lado. No soportamos al que se sienta en la iglesia con nosotros ahí, al compañero de trabajo. Fidelidad, seguirle a pesar de la circunstancia. Aunque tengas problemas, aunque no le veas la salida al túnel, tú tienes que seguir confiando en Dios. Tú tienes que tener esa fidelidad, tú tienes que creer, tener esa fe en que Él te va a sacar de eso. Pase, María José.